Hola, bendiciones. Quiero compartir este video para hacer mención a un texto que circula en redes sociales. El texto dice: si vas a la iglesia por causa de Jesús, jamás te irás por causa de la gente. Y quiero comentarlo porque creo que la intención es buena. Nadie debería salirse de la iglesia por ningún motivo. Y lo quiero comentar porque yo creo que es fácil decirlo. Es fácil escribirlo y es fácil decirlo. Es fácil hablar desde mi perspectiva. Es fácil si no he estado ahí. Es fácil como miembro de una congregación o de una iglesia, sin importar el puesto que tenga, la posición que ocupe. Es fácil decir que la gente se fue por causa de que no puso su mirada en Cristo. Creo que es muy fácil evadir toda responsabilidad. Y creo que la iglesia tiene que asumir responsabilidad. Creo que es necesario, como creyentes, cristianos que somos, entender lo que Pablo dijo en 1 Corintios 11:1. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo le dice a la iglesia, Pablo le escribe a la iglesia que sean imitadores de Cristo, que lo imiten a Él, pero Él dice que yo imito a Cristo, es lo que dice Pablo. Debemos entender entonces que la iglesia somos los encargados de modelar a Cristo, de que tenemos la oportunidad que por medio de nosotros mucha gente conozca a Dios, conozca a Cristo, de que tenemos que entender que la gente se va a acercar a las iglesias porque ven nosotros, porque ven la gente que se congrega, porque ven los pastores, porque ven los líderes, porque ven los miembros, una transformación real del carácter y de la vida de las personas que se exponen a la palabra de Dios dentro de esa comunidad de fe. Creo que la gente tiene que entender que asistir a la iglesia se hace por convicción propia, se hace por decisión propia, no se hace por obligación. Cuando la gente entienda eso y vean que las personas se congregan, a las personas que se congregan ahí como un ejemplo a seguir, a imitar, tenemos que entender que las personas, todos somos imitadores. Por supuesto que somos imitadores, a alguien tratamos de imitar de alguna forma. O más bien, yo creo que lo importante acá es entender que como iglesia tenemos el llamado a ser imitables, a ser imitables, a dar buen testimonio, a ser personas íntegras, a ser personas que dan el ejemplo siempre y en todo momento. Pablo decía sin miedo, sin ningún tapujo, sin pensarlo, sin temor al que dirán. Pablo decía: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Yo no sé a cuántos pastores o a cuántas personas de una iglesia usted ha escuchado decirles eso, pero creo que ese es el principio fundamental que tenemos que entender. Sabe, no siempre pasa, pero en algunas ocasiones la gente que se ha ido de una iglesia lo hace por causa de un mal testimonio de alguien. Lo hace por causa de que no hay modelos buenos a seguir en ese lugar. Lo hace porque fueron ofendidos, porque fueron humillados. Lo hacen porque fueron difamados, fueron señalados. Pero su forma, sabe, hay gente que con su boca habla muy bonito de Dios, pero su forma de ser y de actuar fuera de la iglesia dice otra cosa. Pero ¿sabe qué es lo que más preocupa y lo que más entristece? Es ver que muchas veces nos excusamos, ponemos excusa y decimos: es que esto es parte del proceso, es que estamos siendo formados, es que no somos perfectos. Ese es el peor problema, que ponemos excusa. Sabe, creo que cuando alguien se va de la iglesia o cuando alguien se cambia de congregación, que por cierto son dos cosas diferentes, hay que estar alerta, hay que hacerse un autoexamen, hay que dejar de señalar, hay que dejar de criticar, hay que dejar de condenar, hay que buscar cuál es la causa, hay que investigar, hay que trabajar en ello por amor al prójimo, por amor a Dios. Pero sabe, por encima de todo, lo más importante, y creo que es con urgencia, lo que hay que dejar de hacer es dejar de quitarnos la responsabilidad, dejar de decir que es culpa de otros, que es culpa de ellos.
Creo que tenemos que dejar de decir que se fueron por inmaduros, que se fueron porque no pusieron su mirada en Cristo como tenían que haberla puesto. Iglesia, cuidado con eso. El Señor Jesús le enseñó a los discípulos y les dijo: ay de aquel por quien viene el tropiezo. Mateo 18:17. Sabe, hay gente que se sale de las iglesias por causa de la gente, y a eso hay que ponerle mucha atención. Que el Señor te bendiga.